Querido Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este momento. Y acompáñenos en esta hora. Bendiga a cada uno de los hermanos que están, a los que puedan seguir sumándose y este tiempo que hemos apartado para ti, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, eh, para entender y comprender aquellas cosas que tú eh, quieres que podamos entender de alguna otra forma, o mejor dicho, aquellas cosas que nos ayudan a entenderte, a conocerte más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, vamos a dar inicio hoy día entonces a este ciclo, diría yo, ¿no? Un ciclo que se llama Martes Teológicos, ¿ah? Así le pusimos, yo le puse como un subtítulo una oportunidad para crecer en la fe, yo creo que eso es. eh, Y lo que vamos a mirar hoy día, básicamente, o en estos ciclos que son 2 veces en el mes, 2 martes en el mes, vamos a estar mirando aspectos de la teología. ¿M? Y esto es interesante decirlo porque la teología no siempre, quiero que lo entiendan desde esta perspectiva, no es un estudio bíblico. Entonces, a veces pensamos que todas las cosas de Dios está la Biblia inmersa, la Biblia, el fundamento está ahí. Pero en un seminario cuando uno estudia teología, no siempre la Biblia está en la sala de clase, por decirlo de alguna manera, porque hay otras herramientas. La teología es básicamente una disciplina, ¿no es cierto?, que estudia a Dios y la relación del ser humano con él. Y se encarga básicamente, por decirlo de una manera simple, de interpretar textos sagrados y elaborar eh, otras formas de conocimiento religioso, yo podría decirlo de esa manera. Vamos a ver la Biblia, obviamente, en algunas ocasiones más que en otras, porque va a depender de la temática, va a depender de la disciplina teológica que estemos abarcando, mirando, pero generalmente son estudios exhaustivos, más profundos de enseñanzas bíblicas dentro de diferentes contextos, ¿no? La teología entonces es una disciplina dinámica, ¿no? Que busca comunicar verdades eternas que la palabra nos muestra en el mundo en que estamos. Eso es un poco, ¿no? Y la teología, obviamente, es una palabra que no está en la Biblia. Teos, ¿no es cierto? Teología es el conocimiento de Dios, el que estudia el conocimiento de Dios. Los teólogos podríamos decir que son personas que se profundizan o se especializan en el conocimiento de la fe y que reflexionan sobre el sentido de la existencia personal, colectiva de la iglesia a la luz de la revelación cristiana. Eso es lo importante y es lo que vamos a ver hoy día. Y desempeñan muchas veces los teólogos una función mediadora, ¿no? Entre el mundo intelectual, por así decirlo, de la sociedad cultural y la iglesia. Eh, por eso a veces uno dice Pablo apóstol es un teólogo y también fue un ministro, un pastor, podríamos decirlo. Pedro, apóstol, no fue un teólogo, fue un pastor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cumplen funciones diferentes para la edificación de la iglesia. Y la teología se divide en diferentes aspectos, ¿no? Hay muchas ramas o disciplinas de la teología, teología sistemática, histórica, y de todas esas disciplinas vamos a ir tomando cosas y las vamos a ir viendo en términos generales. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Antes de entrar en materia, el objetivo de este tiempo es tener ciclos breves, ¿no es cierto?, de cursos, eh, ciclos breves de cursos, de cursillos, ¿no?, de contenidos teológicos. Abordar diferentes áreas del estudio teológico en un espacio de reflexión sobre la fe y la articulación de nuestras creencias. Y como decía su subtítulo, ¿no? Es una oportunidad para conocer y crecer en la fe. En general, ¿cuál va a ser la metodología, por así decirlo? El método que vamos a usar va a ser la exposición y una sesión de preguntas y respuestas. Por lo menos la de hoy. Hay algunas que a lo mejor va a ser más dinámico, más abierta y podemos ir fluctuando en la metodología. Pero hay algunos temas que necesitamos, lo hago por tiempo, ¿no? Por el tiempo.
Entonces, una exposición y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Básicamente así vamos a estar funcionando. Y esperamos que Dios nos acompañe en esto y que en el camino, obviamente, si hay que ir mejorando cosas o dinámicas, los vamos a ir haciendo, producto de las temáticas. Y la primera temática, entonces, que vamos a ver hoy día en este cursillo o en esta exposición, ¿ah? Vamos a hablar acerca de la revelación, inspiración o iluminación de la Sagrada Escritura, bajo el gran, diría yo, título de la revelación bíblica. ¿Ok? Eh, los objetivos de esta exposición, de este estudio, son buscar conceptos de revelación, definición y significado, la importancia de la Sagrada Escritura, concepto de inspiración, definición, significado, lo mismo. La relación con la revelación y el concepto de iluminación, definición y significado de lo mismo, ¿no? Entonces vamos a explorar los conceptos, revelación, inspiración, iluminación y cuál es su relación con la Sagrada Escritura. Y vamos a poner entonces un fundamento, un fundamento. ¿Qué fundamento vamos a poner? Para comenzar un texto bíblico, que todos lo conocemos. En realidad son dos textos bíblicos, pero vamos a partir por este, que está en 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? La NBI dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios es enteramente capacitado para toda buena. Entonces, 2 Timoteo destaca, ¿no es cierto?, que la escritura es inspirada por Dios. Fíjate, vamos a hablar de la revelación, de la inspiración divina. Y el texto lo dice, ¿no es cierto? La escritura es inspirada por Dios, es una guía divina para el hombre, para la humanidad, no solamente para el cristiano, porque Dios le entregó la escritura a la humanidad, ¿no es cierto? Para todo aquel que crea. Eh, entonces la escritura no es solamente, nosotros no solamente la iglesia, por decirlo así, para que se entienda bien, no somos los únicos que podemos usar la escritura. Dios se lo da a todos, ¿no es cierto? Y con un propósito, que es enseñar. Entonces, instruir, ¿no? Y, y como decíamos recién, esta es una guía divina para la humanidad, no para la iglesia solamente, eso es importante. Y dice el texto que es de utilidad, ¿no es cierto? ¿Para qué la escritura es de utilidad? Para enseñar, para reguardir, dice la Reina Valera, para corregir, para instruir, dice en justicia, ¿verdad? Y el objetivo de la escritura es hacer al hombre de Dios, ¿no es cierto? Al siervo de Dios, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, perfecto. ¿Para qué? Para prepararlo para toda buena obra. Y hay otro texto que vamos a estar también mirando, no mirando, sino que los pongo como fundamento para hablar de la revelación en Mateo 10, 19 al 20, ¿ok? Y lo podemos buscar y leer. No lo tengo en pantalla, pero se los busco aquí. Mateo 10, y yo se los busco rápidamente. Aquí en la Biblia, Mateo 10, 19 al 20. Mira lo que dice, Mateo 10, 19, 20, y dice así: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. ¿Ok? Vamos a leer una versión más amigable, 19, porque cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo en ese momento, se les dará lo que han de decir. Fíjate lo que está diciendo. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Pablo hablándole a los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, los apóstoles enseñaron
o lo que los apóstoles enseñaron no se originó de ellos mismos, ¿no? Sino que sus palabras les fueron dadas, dice el texto bíblico, también lo hace 2 Corintios, por el Espíritu Santo. Em, y lo que Jesús en el texto les prometió, fíjate, es que no tenían que preocuparse por cómo se expresarían. Lo otro que les dice Jesús en el texto bíblico es que no debían estar ansiosos por lo que hablarían. La razón para su confianza residía en que tres, lo que habían de hablar les sería dado. Fíjate, cómo, qué y les sería dado. Y cuatro, no serían ellos los que hablarían, sino que cinco, el Espíritu Santo hablaría en ellos. Ahí está todo ese concepto, ¿no? De la inspiración y de la revelación divina que el texto bíblico nos va a ir mostrando. Así que un libro, hermanos, tan especial como la Biblia no puede ser producto de la inspiración netamente humana. No es posible compararla, ¿no? A una obra de arte o a una obra literaria, ya que es mucho más que eso. Sería limitar su poder transformador de aquellos que tenemos fe. Para algunos puede ser algún libro nomás, pero hay que mirarlo desde el punto de vista de la fe, ¿no? Dios usó personas comunes, pero que tenían fe en Dios, más allá de sus virtudes y defectos, ¿no? Dios guió el proceso de la escritura inspirándoles a documentar lo que Él les revelaba, lo que Él les inspiraba, ya que el ser humano no pudo acceder a tanta información producto de su propia investigación. Entonces la Biblia puede tener varias interpretaciones y aplicaciones, pero en distintos ámbitos de la vida es posible leerla como un libro de historia, ¿no? Como un libro de ciencia o poesía. Se puede leer de diferentes maneras. 1500 años de historia, más de 60 autores en 3 idiomas o 4 si es que son más detallistas, y Dios está hablando solamente lo mismo, y que es el plan de la redención en su Hijo Jesucristo. Entonces un cristiano la leerá como un libro de fe. Y con la ayuda del Espíritu Santo, como mirábamos los textos, podrá entonces obtener o podremos obtener de ella, de la escritura, una sana interpretación que bendiga nuestra vida y la del prójimo. Así que dicho eso, vamos a mirar algunos conceptos claves, ¿no? Y el primer concepto clave que vamos a estar mirando es la revelación. ¿M? Y que es un proceso mediante el cual Dios se comunica con la humanidad. Esa es la revelación. Dios se ha revelado y tenemos que preguntarnos de qué manera lo hizo, ¿no? Y en muchos aspectos en la teología hablamos de que Él se ha revelado básicamente de dos formas. La vamos a ir mirando más adelante, por medio de la revelación especial que se llama y por medio de una revelación general. La revelación son dos tipos de revelaciones, la especial y la general. Eh, y miremos, si quieren si quieren acompañarme, podemos ir al texto bíblico y me acompañan, por ejemplo, si quieren ir a verlo, podemos ir a Hebreos, al libro de los Hebreos, Hebreos 1:1, del 1 al 3 dice, fíjate lo que dice, estamos hablando entonces de la revelación, ¿no? Que tenemos que preguntarnos cómo Dios se revela. Y la teología nos va a decir, a través del texto bíblico, que hablamos de que se revela básicamente de dos formas, ¿no? Y la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Su palabra. ¿Qué dice Hebreos 1? Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas, por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Su palabra, ¿verdad? Y si quieren, vamos al Salmo 19, verso 1, y vemos la otro tipo de revelación. Salmo 19, aquí, Salmo 19, a ver si estoy bien. 1. Revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión proclama la obra de sus manos. El día transmite el mensaje al otro día.
Una noche a la otra comparte sabiduría, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha establecido en los cielos un hogar para el sol. Y ahí está la otra revelación. ¿Cuál? La general, que está al alcance de todo el mundo, porque básicamente es la creación. Entonces Dios se ha revelado en palabras sencillas a través de la creación y a través de la palabra. Entonces hoy día vamos a hablar sobre la revelación, sobre la iluminación, sobre la inspiración, eh, y cómo Dios se comunica, ¿no? Y cómo la inspiración es la influencia divina en cada uno de los autores bíblicos y cómo la iluminación es el entendimiento espiritual, revelación, inspiración, iluminación, esos tres conceptos. La inspiración es la influencia divina, entonces, en los autores de la escritura, ¿no? Revelación, el proceso mediante el cual se comunica Dios. Inspiración, la influencia divina en los autores de la escritura. Dios se revela a través, ¿no es cierto?, de su palabra, a través de la creación, y los hombres, los autores bíblicos son inspirados a través de esta revelación, que Dios, inspiración es una especie como de soplido, ¿no es cierto? Son influenciados por Dios. Y la iluminación, entonces, es el entendimiento espiritual entregado por el Espíritu Santo. La iglesia y cristiano o la persona que tiene fe participa mucho en la última, en la iluminación, ¿no? Porque comprendemos, entendemos espiritualmente aquello que es otorgado por el Espíritu Santo a través de la revelación especial o general, a través de su palabra y a través de los autores bíblicos. Y nosotros podemos comprenderlo y entenderlo. Así que la revelación es la automanifestación de Dios. ¿Ok? Eso es. ¿Qué es lo que es la revelación? La automanifestación de Dios, en donde Dios quiere comunicar su carácter, su voluntad. Y como decíamos recién, existen entonces uh, dos tipos de revelación. La general, que es a través de la creación, y la especial, que la especial es mediante su palabra, mediante la Biblia, pero también mediante los ángeles, mediante la teofanía, ¿no es cierto? Es la evidencia interna, que incluye autoridad, veracidad, mientras que la externa también destaca la secuencia histórica, ¿no? La revelación progresiva de Dios, eh, llegando a la máxima revelación de Dios, que es el Señor Jesucristo. Su expresión máxima de su revelación, entonces, es el Señor Jesucristo. Y la palabra revelación en sí es una palabra que viene del griego, la lengua inglesa traduce bien, ¿no es cierto? La palabra revelaciones, el libro de revelaciones, Apocalipsis o Apocalipsis, ¿verdad? Que significa develamiento, algo que se devela, relacionado con el verbo apocalipto en el griego, ¿no? Que significa desvelar, develar, descubrir. Eso es la revelación. Como decíamos recién, entonces es la auto manifestación de Dios por la cual su carácter, su voluntad, su presencia son entonces reveladas, desveladas. ¿A quién? Al hombre, ¿no es cierto? Y esto es lo que él comunicó a los escritores de la Biblia para que registraran verdades que estaban fuera del alcance del hombre. Eh, ¿Con qué propósito? Con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y lo que Dios desea, ¿no? Para bendecir a los que creen y mira, para bendecir a los que creen, y esto es importante, y para dejar sin excusas a los que no creen. Esa es la relación. Y esa es la razón, ¿no es cierto?, de esta revelación, ¿verdad? Que el Señor y que Dios hace de esa manera. Así que, como estamos viendo en pantalla, ustedes tenemos dos tipos de revelación, ¿no? Una que es la revelación general, que es la manifestación de Dios a través de la creación. Una de las cosas que se me olvidó decir en el comienzo, que hay oportunidades en algunos de nuestras exposiciones, de los martes teológicos, en que vamos a ir a la Biblia y necesitamos ir a escudriñarla, ¿no? Pero muchas veces, como el caso de hoy día, lo único que vamos a hacer, porque por la materia,
vamos a citar simplemente, ¿no es cierto?, los pasajes bíblicos. Yo después le voy a mandar la copia del PowerPoint por si alguien quiere escudriñar más, ¿ok? Pero vamos a citar, hay bastante referencia a la Biblia, pero no, por tiempo no nos va a ir a cada versículo e ir a mirarlo, ¿ok? Entonces vamos a hacer citas de aquello para que sea una exposición más didáctica, en ese sentido también podamos entenderlo. Entonces, estamos hablando de la revelación general, que es esa manifestación de Dios a través de la creación, ¿no? Ejemplos, si quieren veamos un puro ejemplo, Romanos 1:20, vamos a leer uno nomás. Romanos 1:20, ¿no? Y fíjate lo que nos va a decir Romanos 1:20. Eh, yo estoy con mi teléfono que finalmente es más rápido que tomar la Biblia, ¿no es cierto? Pero aquí está Romanos 1:20 y dice así. Ah, así dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahí está, revelación general, ¿no es cierto? Esa manifestación de Dios a través de qué? A través de su creación. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así nadie tiene excusa, ¿no? Entonces, eh, la creación demuestra que debe haber un Dios creador de todo, y lo dice la Escritura, ¿no? La creación muestra que el poder de Dios no se manifiesta, no es solamente su manifestación en la naturaleza y en su propósito, ¿no? Dios muestra su control provincial sobre la naturaleza, como lo dice ahí en Hechos 14, en Mateo 6, ¿no? No solamente lo crea, sino que también lo controla. Y piensen en Jesús cuando está en la tormenta, ¿no es cierto? Y los discípulos se asustan porque dice que él controló, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? La tormenta, las aguas. Dios tiene control sobre la naturaleza también, ¿no? Y luego tenemos la revelación especial. ¿Cómo se revela de diferentes maneras, ¿no? A través de los ángeles, Dios ha hablado a los hombres en teofanía, ¿no es cierto? También lo ha hecho el Señor. Se revela a través de los ángeles, por ejemplo, estamos hablando de que el Señor se revela de manera especial, ¿no? Habla de los métodos que Dios ha usado para comunicarse con el hombre directamente. Pensemos en los ángeles, en Génesis 18, eh, o en Deuteronomio 9. Piensen ustedes cuando, mm, cuando sabemos que Abraham, ¿no es cierto?, que el autor de los Hebreos lo repite también, dice que hospedaron ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles están con... pensemos también cuando el arcángel Gabriel va a hablar con ¿qué? Con José en una teofanía, en un sueño, en una revelación, o cuando se le parece a María. Entonces ahí hay revelación, ¿no? A través de ángeles, ¿no? Dios ha hablado a través de los hombres, con Moisés, ¿no es cierto? Como lo dice el Éxodo 20, o con Samuel, o con el apóstol Pablo, ¿no es verdad? Revelación especial, específica. Dios ha usado a ángeles y también a hombres, ¿no es cierto? Como Moisés, como Samuel, como el propio apóstol Pablo. Ha hecho teofanía, ¿no? Que son manifestaciones de Dios a través, por ejemplo, de sueños. Muchas veces en el Antiguo Testamento hay mucho de ello, ¿no? Que Dios a través de sueños se revelaba al rey David, lo hace con Salomón, ¿no es cierto? Con muchos de ellos. Hay visiones, muchos tienen visiones, ¿verdad? Hay milagros, como los propios que hace el Señor Jesucristo. Dios habló a través de los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, y también de los apóstoles, que lo mirábamos en el texto delante de Mateo, en el Nuevo Testamento. Los profetas, hombres, los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo. Y así, etcétera, ¿no? También tenemos revelación escrita. Y entonces hay una evidencia interna y una evidencia externa que nos muestra la Escritura, ¿no? El registro de la autorrevelación de Dios para conocer a Dios, según Él se ha revelado. ¿Cómo lo podemos ver entonces? Es necesario leer la Biblia y obedecerla para conocerla, ¿no? Y existe esa evidencia interna de la revelación bíblica. Por ejemplo, eh, no habla de su autoridad, no habla de la unidad, no habla de la veracidad, de la imparcialidad.
La Biblia nos habla de la moralidad, de la profundidad de las cosas, nos habla de la claridad, de lo inmutable que es el propio Dios, ¿verdad? Y para eso entonces tenemos que ir a la Biblia y mirarlo, y como sabemos por fe que Dios se ha revelado siempre. Viene acompañada de una responsabilidad, y eso es interesante que lo tengamos en mente. La revelación, hermano, siempre viene acompañada de una responsabilidad del que la recibe. Dios ha revelado al hombre, entonces nosotros que somos receptores de esa revelación, debemos ser responsables. Es decir, siempre es normativa para nuestra fe. ¿Qué significa normativa? Que debemos obedecerla, es un canon, es una pauta, algo que debemos hacer en nuestra fe y en nuestra conducta, ¿verdad? Y esa evidencia externa que vemos ahí en la pantalla, entonces es la secuencia histórica, ¿no? Que comienza desde la creación del mundo, ¿verdad? Hasta los nuevos cielos y la nueva tierra que nos va a hablar el Apocalipsis, esa revelación progresiva, ¿no? Es decir, la verdad bíblica se reveló paso a paso mediante la historia. Y esto también siempre deben de pensar, yo varias veces lo he calcado, Dios es un Dios histórico que se está revelando hasta hoy, ¿no? Eh, Podemos compararla como una planta que crece, la revelación, y no como y no como una catedral construida según estereotipo, ¿no? Eh, y eso es por eso hablamos de que la revelación es progresiva, va avanzando, ¿no es cierto? Y la máxima revelación entonces es el Señor Jesucristo, que lo vamos a tocar ahí un ratito más adelante, ¿no? La máxima expresión, entonces, es de Dios se manifestó al ser humano a través del Señor Jesucristo. Dios hecho carne, ¿verdad? Como lo va a decir Juan 1:14. Y el verbo se hizo sar, dice, se hizo carne, se hizo humano, revelando su gloria, ¿no? ¿No es verdad? De esa manera. Así que la definición de revelación, entonces, decíamos que proviene del griego apocalípticus o apocalipsis y significa develamiento, descubrimiento, ¿no? Es una manifestación de Dios, donde Dios muestra su carácter, su voluntad, su presencia. La presencia de Dios ha revelado al hombre. Hay una comunicación a los escritores de la Biblia, ¿verdad? Por eso debemos tener siempre cuidado cuando escuchamos a alguien que dice que Dios se la ha revelado. Dios ya no se revela. ¿Ya? La revelación de Dios ya fue en su palabra, en la creación, obviamente, y en el Señor Jesucristo y su enseñanza, en su evangelio. Eh, entonces ya no hay más revelación. Eh, y el propósito de la revelación es comunicar lo que Dios desea, es bendecir a los creyentes y es dejar sin excusa a aquellos que no creen. Hablábamos recién de la revelación general. Y esa revelación general, hermanos, es accesible a toda persona porque es la creación misma, ¿no? Se manifiesta a través de la naturaleza, a través de la conciencia humana, de las cosas que vemos. Eh, y la revelación especial, que es específica y detallada y se da a través de medios sobrenaturales como la escritura y las profecías. Y ahí entonces donde uno podría decir que entra en juego la fe, en esa revelación especial o específica a través de la palabra, a través de sus hombres con los que él habló, ¿no es cierto? Y se reveló. Em, y esa manifestación de Dios en la creación, entonces, que veíamos en Romanos 1:20, las cosas invisibles, dice Romanos, de Dios son visibles desde la creación del mundo, ¿no? La creación demuestra la existencia de un Dios creador. Incluso hoy día gente que es agnóstica o gente que no cree, determina y dice detrás de todo esto, cuando ven el universo, cuando ven la naturaleza, muchos científicos, gente que no es de fe, dicen o estiman que, que eso no puede haber sido producto, ¿no es cierto?, de un abrir y cerrar de ojos, de un chispazo nomás llamado Big Bang, digamos, ¿no? Sino que algo debe haber ahí, ¿no? Ellos no saben cuál es ese algo porque a lo mejor le falta la fe,
pero ese algo, ¿no es cierto?, lo llevan a un creador. ¿M? Y hablan de que ahí hay un ser creador. No lo llaman Dios porque probablemente no tengan esa fe, ¿no? Entonces, eso es, la creación demuestra eh, a ese Dios creador, que se manifiesta en la naturaleza, que tiene un propósito, ¿no? Eh, el poder de Dios en la creación, ¿no? Lo que estábamos hablando recién, la creación muestra ese poder de Dios. No manifiesta su naturaleza y su propósito. Lo vemos, Él es controlador y hacedor de todo, ¿no? Y hay algunos aspectos de Dios en la creación, como el control de la propia creación, su propia bondad, ¿no? La inteligencia de Dios. Todo eso es revelado eh, al hombre. Y la revelación especial entonces o específica se refiere, ¿no es cierto? O habla, mejor dicho, de los métodos que Dios ha usado para comunicarse con el hombre directamente. Esa es la revelación especial. Lo hablábamos recién en Hebreo 1:1. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas. Es interesante este tema, no lo vamos a tocar hoy día porque no lo quise poner por no alargar, pero cuando hablemos sobre el canon en las clases o en las sesiones que puedan venir, sí lo vamos a tocar. Dice Dios, Nuevo Testamento, Dios que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Y uno debe de entender entre líneas, ¿no? Si uno mira por debajo el texto, entonces lo que está diciendo básicamente el autor de los Hebreos que ya no hay más profetas en el momento que Hebreo está hablando, ¿verdad? Y es efectivo. El último profeta que habló en el Antiguo Testamento es Malaquías. Y después, a nuestro entender, hay un vacío, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a ver. Hay un vacío de un periodo, algunos dicen de 400 años, hasta por allá por el año 30. ¿Qué sucede en el año 30? El llamado Elías, ¿no es cierto? Hasta que viene otro profeta y el último profeta, Juan el Bautista. Entonces el autor del Hebreo dice, Dios que habló muchas veces de varias maneras, habló a nuestro antepasado. Si la revelación durante todo ese tiempo hubiese seguido existiendo, con profeta, él no hubiese hablado en pasado, ¿no? Sino que estaría hablando en presente, se sigue manifestando. No, ya no se manifestó más, habló a nuestros profetas. Y estos días finales nos ha hablado, ¿viste? Y ahora, dice él, ahora ya no hay profeta, y ahora, en estos días finales, dice el autor del Hebreo, nos ha hablado por medio de su Hijo, la expresión máxima de la revelación de Dios. Y esa revelación especial Dios habló a través de diferentes maneras, ¿no? A través de los ángeles. En Génesis 18. Ahí tenemos a Daniel 9, 21, 27. Vamos ahí, ese texto, si quieren, aprovechemos un poquitito, Daniel. Eh, Daniel 9, 21 dice, mientras seguía orando Gabriel, ahí está, ¿quién es Gabriel? Un ángel, ¿no es cierto? O un arcángel, a quien había visto en mi visión anterior, esa es teofanía, ¿no? Una expresión en que Dios se manifiesta, ¿no? Eh, Teofanía, palabra que muchas veces es ocupada cuando, no sé si alguna vez se han quedado en ese detalle. Estoy tratando de mezclar el conocimiento teológico con el conocimiento que a veces se ve culturalmente, ¿no? La televisión, los periodistas hablan cuando una persona, por ejemplo, vuelvo a decir esto es algo cultural, pero la palabra es correcta, ¿no? Cuando escuchamos por ahí que tal persona vio a la Virgen, ¿no? La Virgen de Lourdes, por ejemplo. Es una teofanía, porque se supone que es una expresión, ¿no? De la humanidad, perdón, de la divinidad. Y algunos dicen entonces que cuando se apareció esto acá, o sea, me apareció un ángel allá,
O el ejemplo más claro para nosotros es cuando se apareció una virgen, yo lo digo de esa manera, porque culturalmente sabemos que, por nuestra cultura sabemos que se apareció la virgen por allá, que la virgen llora por allá o por acá. Entonces, ese ejercicio, más allá de que lo creamos o no, es lo que, para entender que es una teofanía, ¿no? Cuando se aparece en una visión, eh, etcétera. Entonces, mientras seguía orando Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí, ¿no? Este ejercicio, que el Señor se revela de manera específica, con sus propios métodos, para comunicarse con el hombre, en este caso con Daniel. ¿Cómo lo hace? A través de los ángeles. Aquí hay un ejemplo, en el caso de este Gabriel. Dios hablándole a los hombres, en el caso de Moisés. ¿Cómo le habla a Moisés? A través de la zarza, ¿no es cierto? Pero se escucha la voz. Es Dios hablándole a los hombres de manera directa, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo vamos mirando todo aquello. Em, Dios hablándole a los hombres, como yo estoy poniendo ahí, Moisés, Samuel, al apóstol Pablo, ¿no? Esas teofanías a través de sueños, a través de visiones, a través de milagros. Y existe también esta revelación escrita y esa evidencia interna, ¿no? Que tenemos. La revelación escrita es el registro de la autorrevelación de Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo la Biblia, obedeciendo su enseñanza, ¿no? Entonces la revelación escrita es el registro de su autorrevelación. Así lo que estimó el Dios, ¿no? Para conocer a Dios según Él se ha revelado, entonces es necesario leer la Biblia y obedecerla. Y esa evidencia interna de la revelación bíblica es donde vemos la autoridad de Dios, vemos la unidad, ¿no es cierto? Vemos la veracidad de su palabra, ¿no es cierto? Su imparcialidad, la claridad con que él transmite eh, sus, sus preceptos. Leamos Hebreos 4:12 como un ejemplo. Hebreos 4:12. Hebreos, chutando bien, claro. Hebreos 4:12. Dice así: sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga pensamientos y las intenciones. ¿Ves? La autoridad que tiene la palabra de Dios, ¿no es cierto? La unidad que tiene esa palabra de Dios, es su imparcialidad en ese ejercicio, lo claro que es la palabra de Dios, que es entendible para todo ser humano. Entonces, la revelación siempre viene acompañada de la responsabilidad de quien la recibe. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Es decir, siempre es normativa, siempre marca una pauta, una norma para cada uno de nosotros. Eh, ya existe esa secuencia histórica desde la creación del mundo, ¿no? Esa revelación progresiva. La verdad bíblica se reveló paso a paso mediante la historia. Y Dios usa la historia, ¿no? Dijimos que Dios es un Dios histórico, y usa la historia y usa a todos, ¿no? Eh, para eh, revelarse al mundo. Me estaba recordando yo, fíjate si quieren acompañarme, que se me vino a la mente recién, no lo tenía aquí, pero podemos ir a Nehemías. eh, Nehemías, aquí está, Nehemías 1, dice. Aquí vamos a ver un poco de esto del Dios histórico, ¿no? Esa revelación de la secuencia histórica del Dios desde los tiempos de la creación, ¿no? Dice, en el mes de Kislú del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto a algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que habían liberado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia estando enfrentando, ¿no? Y le está contando lo que pasó en Jerusalén, el hermano de Nehemías a Nehemías. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples con el pacto, eres fiel con los que te aman. Voy a seguir saltándome, ¿no? Te hemos ofendido, recuerda y te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Entonces, vamos al 2, y te pido a tus siervos, le concedas, mira lo que dice,
el último verso 11: Señor, te suplico, me escuches nuestra oración, pues somos tus siervos, nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo, es decir, a Nehemías, tuyo, le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. ¿Quién es este hombre? El rey, ¿no es cierto? El rey. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes. Ahí está, un gran rey, ¿no es cierto? Que ha salido esta en película. Al ofrecerle vino al rey, dice la NBI, como nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que está causando dolor. ¿Por qué estamos leyendo este texto? Porque Dios usa la historia, Dios se revela, Dios es autoritario bajo todas las cosas, sobre los que creen y los que no creen. Y en este caso le está usando a quién: a Artajerjes, un rey, un, casi un semidios de su época, ¿no es cierto? Artajerjes, eh, y Dios lo ocupa, ¿no es cierto? De hecho, es por el edicto de este rey que los judíos pueden después volver a Jerusalén. Y la historia sigue, ¿no? Que viva su majestad para siempre. ¿Cómo ha de estar triste? Y Artajerjes: ¿qué quieres que haga?, le preguntó el rey. Y ahí uno lee nomás como una historia, pero ahí vemos entonces al Dios, a nuestro Dios, aplicando él la historia, su revelación, su manifestación, ¿no? Así que oré al Dios del cielo, respondí: su majestad le parece bien si este siervo suyo. Y aquí vemos en el verso 6 la respuesta, ¿no? ¿Cuánto durará tu viaje? Un hombre no de Dios, como Artajerjes, es usado por Dios. Y así tenemos a Nabucodonosor y a otros, ¿no? Entonces, la secuencia histórica de Dios también se revela, ¿no? Y la revelación máxima de Dios entonces a través del Señor Jesucristo. Dios hecho carne, ¿no? Aquí vamos a ir a mirar algunos textos con un poquito más de detalle. Dios se manifestó al ser humano a través de Jesucristo. ¿Quién es Dios hecho carne? Leamos, mira, vamos al libro, vamos a Juan, si queremos. Juan, creo que los puse ahí. Vamos a mirar Juan 1, verso del 1 al 3. Juan 1, vamos a mirar Juan. El Evangelio de Juan, entonces, 1, del 1 al 3, dice así: en el principio ya existía el verbo, perdón, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. ¿Ves? Como la máxima expresión de la revelación de Dios, que es Jesucristo, se mezcla y tiene autoridad sobre la revelación general. Porque sobre la máxima revelación de Dios que se hizo la revelación general. Es decir, el propósito de la revelación general, o cuando se manifestó Dios en la revelación general, su máxima revelación ya existía, Jesucristo. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir, ¿verdad? Entonces miremos Juan 1:14, ahí mismo, poco más adelante. Dice: el verbo se hizo hombre, se hizo carne, dice la Reina Valera, y habitó entre nosotros. Esa máxima expresión, esa máxima revelación o manifestación de Dios al hacerse hombre. Y Juan lo va a decir en el verso 14. Eso es clave, hermano. Cuando Juan le escribe a la iglesia, Juan, un evangelio griego en el sentido de su pensamiento occidental, ¿no? Un griego escuchaba a Juan del capítulo 1, verso 1, probablemente hasta el 12, 13, y entendía completamente lo que estaba diciendo, porque lo que hace Juan correctamente es tomar elementos de la cultura, en este caso la palabra logos, que es la palabra, ¿no es cierto? Y que para los griegos era algo muy concreto, ellos tenían, era muy entendible para él ese concepto, para los griegos, la palabra logos, ¿no? Y donde él quiebra o
o los hace tener crisis a los griegos, por decirlo de alguna manera, en el verso 14. Porque eso que está ahí, que para los griegos era lo máximo, que era como el logo, ¿no? Que era algo que estaba, pero era como un poco inalcanzable. Entonces, el verso 14, Juan les va a decir, bueno, eso, lo estoy parafraseando, pero eso que ustedes llaman logo, ese logo que ustedes conocen, ese conocimiento, esa palabra, ¿no? Ese verbo que está ahí, se hizo hombre, ¿no? Y ahí los griegos se les rompió la cabeza, porque no podían entender cómo aquello que ellos comprendían y entendían, cómo eso se hizo hombre. Y por eso él dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Cómo es posible que Dios, que eso, ¿no? Habite entre nosotros? Perdón, y Juan va a decir entonces, y contemplamos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2, 6, 7 va a decir, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Conocemos los textos bíblicos y vemos ahí entonces la revelación de Dios, ¿no? Como alguna cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjate lo que dice. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ahí está la palabra, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Hebreo 2:14 nos va a decir, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Así que estas referencias nos muestran cómo Dios se manifestó, ¿no es cierto?, en forma humana, cómo Dios se reveló en su expresión máxima a través de la persona de Jesucristo. Verso 14 de Juan, entonces, el verbo se hizo hombre y habitó. La máxima expresión de la revelación del Señor. Veamos un poquitito lo que es la inspiración, ¿no? La inspiración es una palabra que viene del griego, ¿no? Y que significa inspirado por Dios, revelado, no revelado, es como un soplo, ¿no? Un susurro, eso es. Es como que Dios le susurró al oído, por decirlo de una manera muy simple, le susurró. ¿A quiénes? A los hombres que escribieron la escritura, ¿no? Es la influencia del Espíritu Santo sobre escritores humanos, básicamente revelando el mensaje, protegiéndolo de errores, fíjate, respetando su estilo personal. Y el resultado entonces es la palabra de Dios, que es viva y que es útil, como va a decir segunda de Timoteo, ¿no? Ahí hay una influencia del Espíritu Santo. Revela el mensaje a escribir, ¿verdad? La palabra inspiración, entonces está eso, es como un susurro, ¿no es cierto? Un aliento. Eh, que Dios inspira, respira, susurra esta revelación, ¿no es cierto?, específica a los autores, por ejemplo, a los apóstoles, el apóstol Pablo, y va a respetar su propio estilo personal, ¿no? Pablo no es un robot que copia o que escribe lo que escucha o lo que Dios le ha revelado o lo que Dios lo ha inspirado, sino que Dios permite entonces que el propio autor bíblico ponga su estilo, ¿no? Y por eso podemos ver cuando se hace un estudio más meticuloso, en detalle de los autores bíblicos, podemos ver la mano, ¿no? La mano del autor. Y podemos entender si es de Pablo o no. Por mucho tiempo la teología y la iglesia pensó que el autor de los Hebreos era Pablo, ¿no? Hoy día nadie a no ser que haya algo muy conservador, pero hoy día ya no se estima y no se cree, porque la ciencia bíblica, ¿no es cierto?, ha llegado a la conclusión de que el autor de los Hebreos no sabemos quién es, pero por mucho tiempo, hasta Lutero, básicamente se decía que era el apóstol Pablo. Entonces, pero ¿cómo lo sabemos? Por su estilo, el estilo personal, ¿no es cierto?, que Dios le da para que escriba la palabra de Dios.
que es viva, que es eficaz, ¿no? Y el escrito, ahí está, de la palabra de Dios. En la inspiración, entonces, eh, existe esta inspiración natural en donde existe esa comparación con autores, poetas en la literatura. Por eso hay diferentes tipos, ¿no es cierto?, de textos bíblicos, poesía, historia, el propio Evangelio, ¿no? eh, y que la palabra de Dios no es comparable con otra inspiración humana, porque sabemos que hay personas que se inspiran, ¿no? Un escritor, un poeta es inspirado, pero es inspirado por sus propios eventos, por él mismo, ¿no? No es lo mismo. Está lo que llamamos esta inspiración dinámica, ¿no es cierto? En la inspiración dinámica, que es un concepto que expresa que Dios proporcionaba a los escritores pensamientos, conceptos que quería que se comunicaran y les permitía a los autores, humanos obviamente, que una expresión total y natural. En otras palabras, el Espíritu Santo entrega conceptos generales al escritor, pero lo deja en total libertad para que él exprese en sus propias palabras y con su propio estilo. Hoy día no existe revelación y no existe inspiración. Vamos a mirarlo después. Pero la inspiración tiene algo de lo que vamos a ver después, que es la iluminación, ¿no es cierto? Eh, Miremoslo primero, antes de ir a eso y nos podamos confundir de término. Existe esa inspiración parcial, ¿no? Algunas partes de la Biblia son inspiradas, fíjate, ¿no? Parcial, indica que algunas partes de la Biblia son inspiradas, pero que otras no lo son. Ojo, y esto siempre trae así como, hay algunas partes de la Biblia que pueden no ser inspiradas, y este concepto deja a juicio del lector la autoridad de la escritura. Un ejemplo que yo siempre pongo, pero nunca me acuerdo dónde está, pero yo sé que muchos lo hemos leído, está en el libro de Hechos. Cuando Pablo le dice, no sé si a Lucas o Timoteo, si alguien se acuerda, después me ayuda, ¿no? Pero le dice, cuando venga a verme, pasa a buscar mis cosas y tráemelas, ¿no? Eso está en la Biblia. Creo que está en el libro de Hechos. Después se los puedo confirmar bien. Bueno, eso no son palabras inspiradas. Me siguen la lógica, ¿no? Es parcial. Algunas cosas en la Biblia son inspiradas, pero otras no. Eh, Como esa, pasa a buscar mis cosas, caminaron para allá. No todas las palabras, los verbos y cada coma que está en la Biblia es inspirada por Dios, sino que son esta inspiración parcial que el autor mismo pone, que Dios le permite, no le permite poner, ¿no es cierto? Eh, y quedan a juicio del lector. Existe una inspiración mecánica también, ¿no? Escritores bíblicos como simples secretarios. Por ejemplo, eh, como ejemplo, Marco, ¿no es cierto? Podríamos decir que era Marco inspirado por Dios, pero no está, él está inspirado por Dios, recibiendo la revelación, pero Dios está usando a otro para que Marco comprenda, entienda y madure y se inspire en escribir. ¿A quién está usando Marco? A Pedro. No es un proceso directo como si Jesús lo tuvo con Pablo, ¿no es cierto? Entonces sostiene esta mecánica, sostiene escritores fueron utilizados, secretarios, no deja lugar a la expresión, a la personalidad propia, ¿no? Eh, y está esta que se llama la inspiración plenaria, ¿no? Y esta es interesante, y tal vez una de las más importantes porque expresa la exactitud de la inspiración verbal. Ahí asegura que la Biblia es infalible, ¿ok? Am, en cuanto a su autoridad divina en ese sentido, ¿no? Es el Espíritu Santo quien garantizó la exactitud y la plenitud de todo lo que está escrito y de todo lo que se escribió como revelación de Dios. Y de esta manera entonces existe esta seguridad, ¿no es cierto?, que se aplicaría a los escritos originales solamente y no a las copias o traducciones o anotaciones. Eh, Vuelvo a decir lo mismo. Este es un proceso histórico en donde Dios usa a los siervos de Dios, en donde Dios usa a la iglesia, y cuando digo iglesia, no solamente pensemos en la iglesia
en congregaciones, porque la iglesia en términos teológicos es mucho más que la congregación local. Me siguen, ¿no? Eh, Hay hermanos que se dedican teólogos, por ejemplo, que se dedican al estudio de esto, de la palabra, pero son miembros de una iglesia y ellos pueden estar en universidades, en semilleros, en seminarios, ¿verdad? En diferentes aspectos, y que obviamente son cristianos que participan de una iglesia, pero no necesariamente eh, tienen una representación explícita en la iglesia. No necesariamente es un líder o un pastor en una iglesia, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé cómo expresárselo. Voy a poner eh, un ejemplo concreto, directo. Una de las cosas que yo quiero que entendamos acá es que tengamos la posibilidad de abrir nuestra mente, ¿ok? De abrir la mente, eh, de comprender. La teología nos invita a eso, ¿no? A abrir la mente, a comprender, a no cerrarnos. De eso se trata la teología. A veces vamos a hacer crisis en algunas cosas, pero hay un gran teólogo contemporáneo que se llama o se llamó Joseph Ratzinger. Todos lo conocen. Bueno, él llegó a ser papa. Mira el ejemplo que estoy poniendo yo. Y entonces el hombre era un teólogo, un cabezón, teólogo, y llegó a tener un oficio, por así decirlo, en la iglesia. Y hoy día hay un papa que no es teólogo. ¿Me van siguiendo? ¿No? Que no tiene esa especificación. Eh, y así pasa también en la iglesia de Cristo, en la iglesia bautista, en cualquier iglesia, ¿no es cierto? Hay hermanos nuestros, muchos de en los cuales yo hice el trabajo, que están en las universidades asociadas a la iglesia de Cristo, la Universidad de Harding o otras, ¿no? En que son profesores universitarios de teología y probablemente son miembros de una iglesia nomás, pero no todos son, por ejemplo, ancianos en una iglesia. Ahora hay teólogos que pueden llegar a ser ancianos en una iglesia y tienen esa doble funcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Dios usa a los hombres o al hombre, guiado por el Espíritu Santo, eh, para, aún en los días de hoy, discernir, ayudar a la iglesia, ¿no es cierto? A través del Espíritu Santo, a través de la historia, para que esa revelación siga, ¿no es cierto?, creciendo y madurando y siga siendo enseñada en todas partes. Sigamos. La iluminación. Y aquí con esta estamos terminando, con la iluminación, que es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo. Entonces hablamos de revelación, hablamos de inspiración y ahora vamos a hablar de iluminación, que es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que el creyente comprenda las verdades bíblicas. Entonces, no es lo mismo tener la revelación, tener la inspiración y la iluminación. Fíjate lo que es la iluminación en la teología. La iluminación entonces es la capacidad que entrega el Espíritu Santo para que los cristianos comprendan las verdades bíblicas. Entonces somos iluminados, ¿verdad? Fíjate, vamos a ir al Salmo 119. Si quieren y tienen Biblia, acompáñenme ahí, pero vamos al Salmo 119. Eh, Vamos al Salmo 119 y el 130, 119, 130. Saben que este Salmo era 119 y el 130 dice así: la exposición de tus palabras, que dice el texto ahí, nos da luz. Otra dice la exposición de tus palabras o la exposición de las palabras de Dios alumbra, ¿no? Hace entender a los simples. Dice la NBI, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición, ¿no? De tus palabras. La revelación divina puede ser
Entonces, esta iluminación puede ser una profecía o puede ser una iluminación, dependiendo del tipo de conocimiento que se recibe. Entonces, la iluminación, la exposición de tus palabras alumbra, ¿no? Cuando la palabra de Dios entonces entra en el corazón de una persona, entra en el corazón del creyente, le da luz, le da entendimiento. Por eso cuando hemos sido evangelizados, por eso cuando escuchamos la palabra, entendemos este proceso, ¿no es cierto? Eh, cuando comprendemos, entendemos la palabra, cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando la reflexionamos, somos iluminados, porque la palabra es luz, ¿no es cierto? Y nos da la posibilidad de comprenderla, de entenderla, ¿no? Y de esa manera la revelación divina trata con un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Eh, y nos va mostrando aquello que el Señor quiere que comprendamos. La palabra de Dios entra en el corazón, ¿ves? Ahí está. Da luz, nos da entendimiento. La revelación divina, perdón, da un nuevo conocimiento a cosas futuras y hablamos de profecía, ¿no? Entendimiento y aplicación del conocimiento recibido. Esa es cuando le existe la teología lo que se llama la iluminación. La exposición de tus palabras, ahí está el salmo, de tus palabras nos da luz, nos da entendimiento al sencillo. Voy a ver el tiempo. Estamos bien, estamos ahí bien. Eh, entonces, cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, le da luz, le da entendimiento. ¿Ves? Entonces existe esta iluminación y existe la profecía, ¿no? Trata con un nuevo conocimiento que incluye cosas futuras, o trata el entendimiento y la aplicación del conocimiento ya recibido. Y creo que hasta ahí estamos llegando, hermano. Eh, sí, yo se los voy a mandar.